Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo en el título, hoy os traigo a Laurent Blanc. Eh, Ha salido nuevos iconos, así que es cada vez más probable que metan nuevos iconos en este FIFA, porque ya solo quedan como 4 o 3 por sacar y queda un puñado de FIFA aún. Así que bueno, no sé cómo lo harán. Puede que la semana que viene saquen los 4 o los 3 que quedan. Bueno, creo que son 4 los que quedan. Pero bueno, de momento os voy a traer a Blanc. Ya sabéis, agradecería una suscripción y un like si os gusta este tipo de vídeos y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y vamos a empezar con Laurent Blanc. O Laurent Blanc. No sé bien cómo se dice el nombre, pero bueno. Antes de nada deciros que... Bueno, que vais a tener los iconos. Siempre aquí los más rápidos. Y os voy a ir diciendo los precios por cada SBC. Y lo vais a tener también abajo en la descripción, que luego hay mucha gente que me pregunta los precios. Los voy actualizando. Así que bueno, empezamos con Blanc como icono, que hemos puesto a Inzaghi 87, que está, ya veis, por 410.000 monedas. El icono que más barato es el que os sirve. Pasaríamos a la plantilla de la Ligue 1. Y empezamos, como siempre os iré diciendo los jugadores. Balotelli, Pastore, Payet, Thauvin, Perin, Fabinho, Roussillon, Hilton, Alves y López. Pasaríamos ahora al Calcio A con Nani, Mandzukic, Suso, Perisic, Biglia, Rafinha, Callejón, De Vrij, Acerbi y Perin. Esta plantilla, la de la Liga 1, creo que no lo he dicho, que vale 20.000 monedas. La de la Calcio A vale 19.000 monedas. Y pasamos a la de Francia, que vale 22.000. La que empezaríamos con Gameiro, Giroud, Vitolo, Enzonzi, Schneiderlin, Thauvin, Umtiti, Perin, Dani Alves y Mandanda. Si no lo digo, no necesitarían lealtad ni cambios de posición. Así que, porque ahora creo que se va a venir alguna que lo necesita. Pero bueno, pasamos a la de 83 de media, con Jonas, Dost, Pizzi, Carvalho, Sneijder, Puig, Elif, De Vrij, Astori, Marquinhos, Dani Alves y Perin. Esta plantilla valdría en torno a 30.000 monedas. Este Puig tenéis que encontrarlo por 10.000, aunque está a precio de descarte ya prácticamente. Pasaríamos ahora a la de 84, que nos piden otro IF, y empezaríamos con Aduriz, Morata, Mata, Márez, Herrera, Pedro, Cahill, Laporte, Koscielny, Juanfran y Sergio Rico, que es el IF que nos piden. Aunque yo tenga Koscielny, como veis, tiene lealtad. Ah, no, este no tiene lealtad, pues nada. Ni siquiera tiene lealtad. Aunque los jugadores que yo tenga no nos harían falta, no influenciarían. Aquí sí vamos a necesitar no nos hace falta lealtad como tal, sino cambiar a Mata de posición. Y ya lo tendríamos. O si no, si tenéis dos con lealtad, perfecto. Empezaríamos con Seco, Mata, Pjanic, Isco, Cazorla, Bernardo Silva, Kostic, Elif que nos piden, Sócrates, Mustafi, Pepe y Farman. Y con esto estaría... la plantilla 84 no lo he dicho, vale 70.000 monedas, disculpad. Y la 85 vale 130.000. Pasamos ya a la última plantilla de 86 de media. Empezaríamos con Mauro Icardi, Iniesta, Perisic, Seco, Hamsik, Rakitic, Benatia, Mustafi, Piqué, Burki y Peter Cech. No nos piden ningún IF, así que el total se nos queda en 170.000. Y el total de Laurent Blanc valdría 870.000 monedas. Lo tendréis por abajo en la descripción. Y vamos a ver si le ha tocado a alguien ya este Blanc, aunque no creo. Vamos a ver. No le ha tocado aún a nadie, así que bueno. No me enrollo más. Suscribiros si no estáis para no perderos ningún icono. Darle like si os gusta este tipo de vídeos. Y adiós.